Bueno, pues vamos a empezar con la sesión número 2. La sesión se titula El vino en el punto de venta. Ya hemos visto en la anterior mesa algunas pinceladas de hacia dónde van los gustos de los consumidores. Vamos a ir en más profundidad en esta mesa sobre este tema. Y esta mesa va a estar dirigida, va a estar moderada por Susana Gutiérrez. Susana Gutiérrez es periodista y trabaja en el norte de Castilla, ¿no? Sí, trabajo en el norte de Castilla. Muchas gracias, Manu. Adelante, Susana. Buenos días. Ya me ha presentado Manu. Soy Susana Gutiérrez, soy periodista. Trabajo en el norte de Castilla. Me dedico a llevar los temas de agricultura en Castilla y León y especialmente, evidentemente, mi pasión es el mundo del vino y también de la viña. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a la organización por contar conmigo en este acto, por también la organización que han hecho, darles la enhorabuena y a seguir luchando, ¿no? Pues por aquello que nos sitúa en el mapa, por aquello que nos identifica y por esa peculiaridad que hay en esta zona, que es el viñedo de altura. Como bien ha dicho Manu y como bien hemos también escuchado en la anterior mesa redonda, hemos hablado pues de cómo está ahora mismo la situación, de qué piden los mercados, de cuáles son las soluciones y también los retos que se plantean en este sentido, cómo podemos vender más vino en la denominación de origen Ribera del Duero. Y ahora nos vamos a ir hacia los gustos del consumidor, porque claro, eso es fundamental a la hora de poder vender los vinos. Se dice por parte de los estudios que todo está evolucionando en el sentido de que los consumidores, entre los que me incluyo, buscamos pues vinos que sean más fáciles de beber, vinos, como se dice ahora por parte de los expertos, más atlánticos, que sean, pues digamos que cubran nuestras expectativas y también de alguna manera pues que se pueda luchar por parte de los profesionales, de los viticultores, de los bodegueros, pues para paliar esos efectos que está generando el cambio climático. De todos estos aspectos vamos a hablar con las personas que me acompañan, todos ellos expertos en esta segunda mesa redonda. Alfonso Velasco, director general Bodegas El Inicio, muy buenos días. César Martínez, manager de Bodegas Ribera del Duero Grupo Higuera, buenos días. Buenos días. Javier Aladro, director técnico de Bodegas Familiares Matarromera, buenos días. Buenos días. José Hidalgo Togores, maestro de enólogos, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Y también tenemos a Gabriel García Agudo, sumiller, pero también conocido hostelero y bodeguero en nuestra denominación de origen y en nuestra localidad en Aranda de Duero. Buenos días a todos. Buenos días. Y Juan Park, director España y Sudamérica de International Wine and Spirits Record. Buenos días, ¿lo he dicho bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos a ir debatiendo, ¿no?, sobre cuáles son los gustos del consumidor, hacia dónde tienen que ir tanto el campo como las bodegas pues para cumplir esas expectativas que tenemos los consumidores. Desde la perspectiva de la distribución, de la hostelería, ¿cuáles son las principales preferencias de los consumidores que observan hoy en comparación con hace pocos años? Me piden desde los técnicos de sonido que hablemos alto porque necesitamos que nos escuchen ellos, pero también las personas que están siguiendo en streaming en casa. Alfonso, te toca empezar. No sé si se oye. Sí. Sí. Bueno, yo creo que hay que diferenciar la situación actual de la distribución, sobre todo en el mercado nacional, hay que diferenciar bastante bien el pre-COVID y el post-COVID. Yo creo que el COVID ha cambiado mucho la situación. Después de estar un tiempo encerrados, como estuvimos todos, parecía que el mundo se acababa. La gente del vino estuvimos prácticamente cerrados, salvo 4 operaciones que se hacían online. Pero claro, nuestros clientes estaban cerrados. Los supermercados sí seguían trabajando, pero la restauración, que en Ribera del Duero sigue siendo un porcentaje muy importante de la venta, pues estaba clausurada. A partir de ahí pareció que volvió la felicidad. En el año 2021 Ribera del Duero empezó a vender vinos cada vez más top, más altos de precio. La gente quería gastarse lo que no se había gastado en el COVID y exigía pues vinos de mayor relevancia. Bueno, parecía que la línea iba a ser esa durante los siguientes años y sin embargo luego ha venido Paco con las rebajas, como se suele decir, a través de una situación económica inestable mundial, y esto ha condicionado todo. La inflación ha subido muchísimo los costes de distribución. Los distribuidores, muchos de ellos han cerrado, los distribuidores de vino, se han atomizado, se han concentrado en distribuciones más grandes y al final pues han tenido que
intentar vender más a sus propios clientes y no ganando tanta cuota de mercado. La restauración, a su vez, pues exactamente igual. Aquí da para poder hablar un montón de rato sobre el tema, pero hay muchos condicionantes. Uno, por supuesto, la subida de costes que se ha tenido en todos los eslabones de la cadena y el problema asociado, que es el personal, que a su vez ha encarecido y ha dificultado mucho que esos canales de venta sigan funcionando como estaban funcionando antes del COVID, ¿no? Es un poco, a grandes rasgos, la situación que yo veo actualmente, ¿no? César. Hola, bueno, muchas gracias por habernos invitado aquí, a las gentes de Fuentenebro. Focalizándome más en el consumidor y en los cambios que he visto yo que ha habido en los últimos años, yo diría que el consumidor de ahora mismo ya no busca que el vino sea solamente bueno. Me explico, yo creo que el consumidor lo que está buscando, aparte de que el vino sea bueno, es que le cuente una historia detrás, que haya un valor añadido. Entonces, nosotros como bodegas tenemos la responsabilidad no solo de elaborar buenos vinos, sino de contar lo que hay detrás, el paisaje que tenemos, las gentes que lo han hecho y crear una simbiosis que es al final lo que va a darle un valor añadido al consumidor y que se haga decantar por un vino u otro, porque cada vez vemos que hay más gente joven que se está metiendo en el mundo del vino, que se está interesando en el mundo del vino y ya no, sí que son fieles a marcas, pero quieren que les contemos algo más, de dónde viene, del viñedo del que viene, quién ha trabajado ese viñedo, los suelos. Y creo que es algo muy importante que ha ido cambiando en los últimos años y que cada vez va a ir a más. Entonces, tenemos que crear algo que sea coherente y comunicarnos con un lenguaje que al consumidor le emocione y que le llegue adentro. Y yo creo que eso es algo esencial ahora mismo. Javier Aladro. Bueno, pues también agradecer mi presencia aquí y yo estoy de acuerdo con Alfonso que hay un antes y un después del COVID, porque además los que tuvimos la suerte de conservar nuestro puesto de trabajo nunca hemos tenido más dinero, porque como no podíamos gastar nada, entonces eso que motivó que el que iba al supermercado y se gasta €1 en chocolate, pues al día siguiente se gastaba un chocolate mejor. Y eso también se extendió al mundo del vino y a variedades y a vinos que son en los lineales más caros de los habituales. Si vamos al supermercado y comprábamos un verdejo normalito, íbamos a un verdejo mejor, o el público se enteró que existía una variedad que se llama albariño. Y los albariños son más caros. Y el albariño fue de las denominaciones que en plena pandemia se llegó a pagar €3,50 y €4 el kilo de uva. Porque el público se enteró, había una demanda que de pronto creció y bueno, ¿y esto qué es? Bueno, porque es que todos gastábamos más en el supermercado. Porque no podíamos salir a casa. Yo tuve el récord de 6 semanas con el mismo billete de €20 en mi bolsillo. Entonces, eso es fantástico, no podíamos ni tomar café en la calle. Entonces, eso de ahí, ahora cuando nos han venido este periodo de incertidumbre, que no se sabe muy bien qué va a pasar, no hay una situación negativa en España, pero está todo el mundo un poquito con la mosca detrás de la oreja. Pero eso, para mí, teniendo un amplio abanico de productos, como eso tenemos en Matarromera, todos los conocemos y de todo, yo creo que hay sitio para todo. Está para mí el mercado del consumidor leal a una marca, dígase la marca que se han dicho, dígase Matarromera, y ese consumidor, quizá más clásico, quizá que busca unas características más definidas, casi le da igual que pagar 20 que pagar 21. Pero eso viene el otro consumidor detrás, que es el que hay que, para mí, cuidar más o ver lo que quiere, porque son los que vienen detrás. Y los que vienen detrás son los que pagarán nuestras pensiones. Y son los que tenemos que llevar al mundo del vino. Como ha dicho Tomás Postigo antes, olvidarnos un poquito o lidiar con toda la documentación, que en vez de parecer que hacemos vino, parece que hacemos armas químicas, ¿no? En las bodegas, ¿no? De todo lo que tenemos que crear y todo lo que tenemos que rellenar para sacar una botella de vino. Y ese consumidor, sí, para mí tiene dos tendencias, o dos requisitos. Uno, que haya una historia detrás, ya sea de una bodega, de una familia, de un terreno, de un pajarito que vive allí, me da igual, pero quiere algo detrás. Darle toda la documentación que necesita, porque si ahora nos dicen a nosotros, hace 30 años que queríamos saber cuántas calorías tiene una copa de vino, pues nos reiríamos mucho. Pero ahora es vital. Y a ese público, quizás más veterano, no sabe lo que es un QR, no sabe lo que es una
Una caloría sí, pero no necesita buscarlo, y el otro público sí necesita eso. Y vinos mucho más accesibles a sus bolsillos y accesibles a sus paladares, digamos, novatos. Una persona que pide una copa de vino por primera vez, le da un reserva de Ribera del Duero y, por Dios, puede ser la quinta maravilla, pero no le gustará, simplemente porque su paladar no está educado. Y además no puede pagarlo, porque todos hemos tenido 20 años y todos hemos estado sin un duro en el bolsillo. Y entonces, para mí es buscar unos vinos mucho más bebibles, mucho más fáciles, más entendibles, menos complejos en nariz, menos complejos en nada, y acompañado con una gran documentación, asequible en el paladar y asequible en el bolsillo. Y ahí vamos. ¿Asentías a eso de educar el paladar, Pepe? Sí, pero bueno, ¿me oís bien? Sí. Yo antes quería ponernos Súbete un poco el micrófono. En contexto, ¿no? Yo me he traído papeles, como veis, porque no quiero dar datos falsos, ¿no? ¿Me oís bien? Si no, es que aquí estaba Tomás y esto no funciona. Este está agafado. Ya, ahora. ¿Me oís? Sí. Ahora. Bueno, yo quería ponerme un poquito en contexto, ¿dónde estamos ahora mismo? Yo no quería ser tan autocomplaciente. Vale. Ahora mismo, el consumo de vino en el mundo, en estos momentos, estos papeles tan calentitos, estamos en un consumo de 210 millones de hectolitros actualmente, año 24, estadísticas. Y venimos de un año 2008, récord, con 250 millones de hectolitros, ¿vale? Es decir, hay una caída constante de un 2% cada año, ¿vale? Y esto es para hacerlo pensar de alguna manera, ¿no? Luego, si queréis, hablamos de la segmentación, de blancos, de tendencias, que me imagino que el tema irá por ahí, ¿no? Es decir, algo está ocurriendo. ¿Por qué no se consume vino en el mundo? Ya no es un problema de España ni de la Ribera del Duero, ¿no? Es un problema que tenemos importante y esto tiene causas, ¿eh? Y como decía Tomás, que estaba aquí sentado, tenemos grandes enemigos, también, eso es importante, ¿no? Nuestro país, pues en este momento estamos en 20 litros por habitante y año, más o menos. Pero este dato es falso. O sea, España consume 10 millones de hectolitros. Pero claro, dividido entre los 45 o 50 millones de españoles que somos, más o menos. Claro, no contamos con los 50 millones de turistas que también beben vino. Es decir, que estamos realmente en 10 litros por habitante y año. Os doy un dato. En el año 87, España consumía 50 litros por habitante y año. ¿Qué ha pasado aquí? De 50 a 10. ¿Qué ha pasado aquí? Portugal, que no son muy diferentes de nosotros, son nuestros hermanos, ni primos, están en 60 litros de habitante y año. Francia, 40. Italia, 42. Estados Unidos subiendo, como antes decían, ¿no? Yo creo que tenemos aquí un problema que deberíamos de analizar. Me imagino que luego hablaremos de vinos bajos de alcohol y cosas de estas. Bueno, simplemente quería, además, sentarnos en la silla. Sí, Alfonso. Si me permites, estos datos que estás dando son reales y yo leía el otro día que un estudio ampliado que decía que el número de consumidores no ha bajado. Es decir, que como la población mundial sigue aumentando, sigue creciendo, y en este caso España, que también estamos ya en 50, pero lo estuve comprobando, estamos en 49 millones y medio, prácticamente 50 millones de personas, estamos dividiendo el consumo, es decir, los consumidores son en número los mismos, pero el consumo sigue bajando, con lo cual cada vez se consume menos por habitante, por población. Y luego un dato que también era muy importante, que la población española ha crecido un 1% en el último año. Eso al final, ¿cómo ha crecido España? España no ha crecido por natalidad nueva, sino ha crecido por la entrada de inmigración necesaria, por otra parte, para cubrir los puestos de trabajo que tenemos vacantes, que son muchos en España. ¿Qué pasa? Que queramos o no, no es gente que aporte un gran valor añadido, que tengan unas rentas altas y pueda consumir vinos caros. También son gente que viene generalmente de países cuyas culturas no son tan históricas en el consumo de vino como los nuestros, ¿no? Yo creo que por ahí también hay que meter mano. Asentías, Juan, también a esta... ¿Se me oye? Sí. Sí, hola. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Yo soy de esos inmigrantes que sí que está elevando la cuota. el per cápita. Pero bueno, sí, es cierto. Lo que vemos de diferentes crisis, si vemos la del 2008, por ejemplo, donde
O sea, la economía pues estuvo muy complicada, mucha gente perdió el trabajo, pero el consumidor seguía bebiendo y los volúmenes a nivel mundial aumentaban. Y sí que ahí pues el consumidor buscó alternativas de value for money, crecía Chile, por ejemplo, como el Cabernet Sauvignon, una alternativa, creció Nueva Zelanda, como un Sauvignon Blanc alternativa a los franceses, creció Prosecco como una alternativa. Entonces, pero porque el consumidor seguía bebiendo en volumen, lo que no tenía dinero, pero decía, pues voy a ver una alternativa, digamos, a lo que me gusta, un poco más barata. El consumidor ahora no está haciendo eso. El consumidor ahora está bebiendo menos en volumen. O sea, todo el litro per cápita, como decís, baja. Sí que hay una premiumización que venía dándose en los últimos años. El consumidor pues está bebiendo un poco mejor, como aquí decían, cuando bebo menos ocasiones, pero bebo un poco mejor. Pero ahora sí que estamos viendo cambios generacionales y cambios de estructura del consumidor que son diferentes a lo que ha pasado en otras crisis, digamos. Porque estamos en un periodo de crisis, bueno, ya si siempre estamos en crisis, ya igual ya no es una crisis, ya es la normalidad, ¿no? Pero, y sobre lo que se comentaba de vinos blancos o accesibles, yo creo que hay varias claves que son importantes. Una, el tipo de consumidor, cuál es el segmento de consumidor que está aumentando su capacidad económica más que ningún otro, son las mujeres, mucho más dinero, mucho más poder adquisitivo y poder de otro tipo. Y bueno, veis un poco de forma un poco distinta a lo que vemos nosotros. Otro tipo de circunstancia es el tipo de ocasión de consumo. Antes era mucho más con comida, con comidas fuertes. ¿Y qué vas a beber con una comida fuerte? Versus antes de la comida, después de la comida, el tardeo, la hora del vermut, etc. Y ese es simplemente el estilo de vino que está mejor adaptado a esas ocasiones, pues evidentemente tiende a ser blancos, tiende a ser un poco de burbuja, tiende a ser otro tipo de vinos. Sí. Con el contacto con el cliente, con el consumidor, ¿cómo ves esa evolución, Gaby? Yo como estoy siempre en la pelea y me gusta pelear y apuesto por la educación por parte de los viticultores, educación por parte de los bodegueros, educación por parte de los mesones, de los restaurantes, por parte de los sumilleres. Entiendo que debemos de educarnos, siempre educarnos y resaltando todos los bienes que tienen nuestros vinos, que aquí hay bienes, pero bienes muy importantes, en contra de otros bienes que son más malignos, de otros vinos que están en otros lugares y en otros países. Entonces, bien. Estás gafado, Gaby. Sí. Bueno, entiendo que yo siempre he luchado por la cultura de la zona y por los pueblos, por el mundo rural, y entiendo que debemos de salir y expresarnos y decirle a la gente lo que tenemos, que la mayoría de la gente no sabe lo que tenemos, saben cosas, pero no saben lo que tenemos realmente, ¿no? No sabe cómo es Fuentenebro, qué tiene Fuentenebro, por qué tiene estas altitudes, estas latitudes, por qué se hace buen vino aquí, por qué se hace buen vino en otros lugares de Ribera del Duero. Y eso se hace con curro, trabajando. Sí que es cierto que hay unas modas, que es lo que yo veo. Hay dos modas que a mí no me gustan nada. Una, que se demonice el alcohol, que me parece una barbaridad, porque si no tienes alcohol tienes que tener otras mierdas en el vino, ¿está? Literalmente. Entonces me molesta mucho, ¿no?, que se demonice ese tema. Y otra cosa, que se vean vinos más ligeros, me molesta, porque en el fondo hay condiciones dentro de los vinos, dentro de Ribera, que son tan buenas condiciones, que no necesitan bajar el nivel de calidad para que otros lo beban, ¿no? Estamos en un mundo de vagos, literalmente. A la gente no quiere leer, no quiere escribir, no quiere hacer cosas. Y entonces, como no quiere hacer cosas, pues se lo tienes que dar todo hecho.
y les molan esas cosas que están hechas, no las cosas que tienen que estudiar. Entonces, claro, tú le puedes poner un vino de Ribera, joder, y tiene que estudiarlo. Y entonces les molesta tener que estudiar una cosa que está buena. Así que cosas más sencillas, más simples, sin llegar a más. Entonces lo que tenemos es que educar a las personas. Esa es mi ley. Y es lo que suelo hacer todos los días para que esto vaya mejor. Ha abierto el melón Gaby, también Juan, hablando un poquito de cómo están ahora mismo los gustos de los vinos. Las estadísticas dicen que los jóvenes van hacia bebidas con menos graduación alcohólica. También, pues que ahora la evolución del blanco, como ha dicho Juan muchas veces también, por parte de las mujeres, pero dicen también las denominaciones de origen, o así me lo han trasladado en los reportajes que he podido realizar, pues que el blanco antes se estacionalizaba en los meses de verano y ahora el blanco se bebe durante todo el año. También están al alza los espumosos, los vinos ecológicos, los naturales, pero bueno, nosotros aquí en Ribera del Duero vendemos o queremos vender y seguir vendiendo y subiendo en ventas vinos especialmente tintos. ¿Qué tenemos que hacer en los tintos para adaptarlos a los nuevos gustos de los consumidores? Alfonso. Bueno, yo, antes de contestarte, sí que creo que hay una reflexión que también creo que todo el mundo la puede ver. Yo vivo en Aranda de Duero, llevo muchos años viviendo, más de 40 años, y antiguamente en Aranda llegaba el invierno, el otoño incluso, y las terrazas se recogían. Y las terrazas se volvían a poner cuando llegaba el buen tiempo en la primavera. Hoy en día, no solamente Aranda, yo hablo de Aranda, pero no hace falta más que salir para ver qué ha pasado en toda España. Desde la pandemia, todo el mundo buscábamos sitios al aire libre y las terrazas ya no se recogen. Y he visto gente abrigada, con incluso mantas en las piernas, consumiendo en invierno en las terrazas. Y las terrazas para mí son un gran enemigo del vino tinto. El vino tinto, y sobre todo la Ribera, ganamos la batalla de las barras en su momento. Y las barras es donde hay chateo, es donde hay copeteo, la tapa, que te ponen la tapa, porque queramos o no el vino tinto que hacemos en nuestra zona, mucha gente lo ve necesario acompañar de algo de comida. Y ahí están los estudios, ¿no? Eso sí que no es una opinión. En cambio, un vino blanco, una cerveza, un refresco, es mucho más fácil de tomarlo con nada o con unas patatas fritas o unos quicos que te ponen en casi todos los lados. Es muy banal lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Ahora observas las terrazas y ves muy poquito vino tinto consumiéndose. Y muchos hosteleros, a raíz de la pandemia, las barras las han limitado, las han quitado. Entonces, ¿qué pasa? Porque era más rentable, es más rentable poner una mesa alta, apoyada, y voy limitando y tengo menos personal, que es lo que hablábamos antes, y es un cúmulo de circunstancias. ¿El vino tinto se tiene que adaptar? Pues yo no lo tengo tan claro que debamos adaptarnos a ser cada vez más ligeros. Yo esta semana he estado de viaje por zonas de Castilla-La Mancha y Valencia probando vinos en bodegas, y hacen vinos muy buenos, muy ligeros, muy facilitos de beber. El día que Ribera haga eso, yo creo que estamos muertos. Sí es cierto que quizá pasamos unos años en los cuales, y me remonto ya a los años 2000 y pico, 2010, justo después de la crisis, que nos pasamos un poquito en la Ribera de estructura, de complejidad, de potencia, y eso, pues hizo evolucionar a muchos en el consumo de vino, les hizo mejorar y entender otra tipología de vinos, pero por otro lado generó cierto rechazo a la gente que se está iniciando y que dice, es que este vino se me hace muy pesado, muy duro, y yo este vino no puedo, muy tánico, muy secante. Y bueno, yo creo que en el término medio va a estar la virtud, como casi siempre. Tenemos que seguir manteniendo la personalidad de la Ribera, pero buscando frescura, buscando elegancia, que yo creo que la Ribera tiene que apostar por la elegancia en los vinos, sin conseguirla con tanto tiempo de botella como pasaba hace 40 años, que la gente guardábamos las botellas, o mi padre compraba el vino, lo guardaba y 2 años después lo sacaba para consumir, y los crianzas y reservas eran espectaculares. Hoy en día la gente no guarda el vino. Tenemos que buscar consumo más inmediato, pero elegancia y frescura en los vinos tintos, en mi opinión. César. Bueno, yo creo que nos estamos enfrentando a una realidad, y es que la gente joven cada vez está demandando vinos que sean más accesibles, más fáciles de beber y más ligeros y con más frescura. Yo creo que en Ribera del Duero no tenemos que perder nuestra identidad bajo ningún concepto, porque sería un error tremendo, pero yo creo que
teniendo los viñedos que tenemos a las altitudes que tenemos, sí que podemos captar en cierta manera esa esencia que están buscando los consumidores más jóvenes, que como comentábamos antes, al final son el futuro que va a sustentar todo esto. Entonces, no hay que perder para nada identidad, pero tenemos también que buscar la forma de atraerlos creando vinos que sean tal vez menos estructurados como se ha hecho históricamente, que no estoy diciendo para nada que estén mal, de hecho hay un público muy grande que los demanda, pero sí que tenemos que adaptarnos un poco a esas generaciones futuras para luego poder atraerlas hacia los estilos más clásicos de Ribera. Tenemos que hacernos más apetecibles y que ellos sientan la curiosidad de voy a empezar por un vino que sea más ligero, tal vez más afrutado, más joven, y luego ya que ellos vayan generando esa curiosidad y ese interés por decir, pues ahora voy a probar un vino que tenga un poco más de complejidad, que tenga más volumen, más estructura. Y yo creo que los tiros van por ahí. Si les ponemos una barrera de inicio, nos estamos condenando a nosotros mismos a que esto no tenga futuro. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre no perder identidad, pero conseguir ser más apetecibles y atraer a ese público más joven, que es el que en un futuro nos va a dar de comer. ¿Y cómo se logra esa fórmula de éxito, Javier? Primero César, luego Javier. No, yo creo que, como he comentado antes, aquí en Ribera del Duero tenemos la gran suerte de tener un viñedo en altitud que nos aporta una frescura estupenda. Y esa frescura sí que nos va a dejar hacer vinos que van a ser más apetecibles a ese público más joven. Entonces, trabajar con vinos con menos extracción, que también hay una corriente ahora en Ribera del Duero que está yendo hacia este tipo de vinos, con menos extracción pero sin abandonar la complejidad y sobre todo que sean más frescos y más elegantes. Que no sean muchos vinos con mucha madera, mucho volumen, como se ha venido a hacer históricamente. Que, repito, no estoy diciendo que tengamos que abandonar ese estilo para nada, pero tenemos que adaptarnos a lo que demanda la gente joven para que luego tengan la curiosidad de indagar más en profundidad en otros estilos que hay en la Ribera del Duero. Javier, ¿estás de acuerdo? No. Mejor, venga, así entráis al debate. A ver, la teoría de la evolución dice que no sobreviven los fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. Y después yo pienso que estamos confundiendo dos términos. Una cosa es los vinos, la estructura de un vino, y otra cosa es que sea bebible. A mí, como enólogo, a mí lo que peor me pueden decir en un vino cuando catas desde un cosecha hasta un gran reserva, pasé un cosechita, esto está bueno, a mí eso me mata. Los cosechas aquí en Ribera son extremadamente difíciles de hacer bien. Ha habido muchas bodegas que lo han hecho como un subproducto, lo que nos da categoría se hace se queda en, no, error. Y para mí los cosechas, los vinos, incluidos los robles, son la operación bikini. Ahí no puedes esconder nada. Un gran reserva tienes años para llevarlo donde tú llegas, donde tú quieres. Los cosechas, tal como está el mercado de just in time, en enero, febrero tienes que estar en puerta de embotellado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tenemos que adaptarnos a lo que hay, eso es imparable. Es como decir, no, el cambio climático cuando llega aquí, no, te tienes que adaptar, no tienes que, porque ya es una realidad. ¿Qué pasa? Que no tenemos que renunciar a lo que somos, por supuesto, pero eso está claro. Pero una cosa es la estructura, la tanicidad, la fuerza que tiene Ribera, y otra cosa es que sean vinos agresivos, secantes, con mucha madera, como él dice. Eso los que vienen detrás, pero no porque vengan detrás, es porque no saben apreciarlo. Entonces, para ellos hay que hacer otro tipo de vino. Pero no, sí, decir, no poca estructura, no, puede tener toda la estructura que sea, pero que, como dicen, ya no vamos a tener tanto tiempo de botella. Antes teníamos casas grandes, ahora no tenemos casas grandes, etcétera, etcétera. Habrá que hacer un vino con la estructura, con el cuerpo, con el color de Ribera, pero muy bebible. No confundamos estructura con agresividad. Rambo puede llorar viendo Bambi, no tiene por qué coger la metralleta. Entonces, son dos cosas muy distintas. Entonces, para mí, envoltura, suavidad, con tanicidad, a nivel analítico, con IPT, con todo lo que queramos, venga, una bestia analítica. Pero la boca tiene que ser bebible. Con buena acidez, fresquito, tal, y con todo el color que queramos, con todos los taninos que queramos. Pero poca madera, mucha fruta en nariz y boca, y eso es lo que viene. Y cuando ese consumidor entre ahí,
ya él solo pedirá más cosas. Y se irá ya a los clásicos, que hay que mantenerlos, por supuesto. Pero... Pepe, te veía reflexionando. No, estaba pensando en lo que estaba comentando. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Me oye bien? Si no, pásaselo, pero no, aquí no, en este ladrán. No reflexionando. Estaba pensando lo que estaba comentando. Entonces, yo creo que estamos pagando una herencia. Una herencia. ¿Sabes cuál es la herencia? La de Robert Parker. ¿Os acordáis? Robert Parker hace 15, 20 años, ¿no? Que sacó los vinos de Rioja fuera de vocación. Todos fuera, todas estructuras. Las fábricas de concentradores vendían concentradores por todas las bodegas, etcétera, etcétera. Eso hablo de Rioja, no de Ribera. Ribera es otra cosa, evidentemente, ¿no? Creo. Eso por una parte y se sigue pagando, estoy de acuerdo contigo. Una cosa es complejidad y otra cosa es... Y hay vinos muy complejos, muy elegantes, eso está claro, ¿no? Y es una herencia que pagamos, ¿no? Y luego también, lo apunta un poco, por desgracia tenemos el cambio climático aquí encima, también, y eso es así. Y los que sois más viticultores, sabéis que para que una uva tenga fruta, estructura, tiene que haber una maduración fenólica, con aromática, que por desgracia no va con la de alcohol, con la de azúcar, correctamente, ¿no? Y nos encontramos con, bueno, yo trabajo en Toro, y nos encontramos que hay veces que para que el vino esté medio decente tiene que tener 16 grados, ¿no? Claro, existe el agua también, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es una desgracia, pero es así, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Bueno, yo creo que, y uniendo un poco lo que estáis comentando, el futuro de los tintos donde está, pues yo creo que tienen que tener una mayor vocación, ¿sí? Respecto a cada variedad de uva, ¿no? Y yo confío que la graduación alcohólica debería de bajar, ¿eh? Ese es el principal enemigo que tenemos. Lo queramos o no lo queramos, no la estructura, es el alcohol, ¿no? Y entonces aquí entraremos en otros temas, ¿eh? Cómo se baja un grado alcohólico cuando la maduración va por otro lado, ¿no? Aquí se puede entrar en un debate, ¿no? Desalcoholizar, no desalcoholizar, bueno, aquí habría mucha tela que cortar, ¿no? Juan. Sí, yo creo que la tendencia general, bueno, se abren más restaurantes de sushi que tascas, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia general no es favorable a los vinos tintos, pero todavía tiene su ocasión, hay que defender la ocasión, hay que potenciar la ocasión y hay que dar ideas de cómo consumir vinos tintos porque los vinos tintos son maravillosos. Hay una cosa que es, bueno, y hay que controlar el grado, porque, bueno, lo dijo muy bien, hay que hacer vinos para los consumidores, no para los críticos. Pero bueno, los puntos ayudan, pero al final la rotación es la que nos mantiene vivos. Hay una cuestión muy importante que es el cambio generacional que estamos viendo. Ahora, bueno, hay un cambio tecnológico muy rápido que está proporcionando un cambio generacional muy rápido. Por ejemplo, hace poco estaba en Valencia en un evento de estos, daban un premio a un señor de 80, 90 años por su trayectoria y él lo primero que decía, yo empecé a trabajar la viña con 13 años. Con 15 años, 16 años, igual ya estaba casado, ya tenía 3 hijos, 4, 5, y digamos el ritmo de vida era diferente, digamos, estaba mucho más comprimido y todo pasaba mucho más rápido. Ahora, y también en esa misma sesión daban premios a jóvenes enólogos. Los jóvenes enólogos ya pintaban canas, porque no había jóvenes enólogos menos de 35 o 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues por suerte estamos llegando a edades adultas en muchas mejores condiciones. Ahora hay gente con 80 años que corre maratones y cosas de esas. Y esos pues siguen bebiendo vino, pero bueno, quieren moderar el grado alcohólico, hay que adaptarlo. Las personas de mediana edad, digamos, se están comportando de forma diferente porque todo es mucho más tarde, la educación es más tarde, las familias son más tarde, si existen, etcétera, etcétera. Y los jóvenes sí que definitivamente están comportándose de una manera muy diferente, porque ya no tienen experiencia
a los 15 años vitales como la teníamos antes. Cuando contratamos a alguien joven, que lo primero que viene a la mente es no tienen experiencia, no saben, no reciben críticas, así que no aprenden, que es lo que decía él, ¿no? Entonces yo creo que los cambios generacionales van a ser muy intensos en los siguientes años y hay que entender muy bien los diferentes segmentos de edad, sobre todo porque las generaciones son muy, muy diferentes y las ocasiones van a ser diferentes, el ocio es muy diferente. Cuando nosotros éramos jóvenes salíamos de fiesta como si no hubiera mañana. Nadie nos grababa en el móvil, por suerte, podíamos hacer lo que quisiéramos y éramos libres. Ahora el ocio está cambiando, las ocasiones están cambiando. Entonces yo creo que escuchar al consumidor y ver qué ocasiones de consumo, qué tipo de vino, yo creo que va a ser cada vez, por suerte o no, pero más importante. Bueno, en muchos casos, como es el ocio y el vino, lo estamos sustentando ya gente que no somos tan jóvenes, ¿no? Eso dicen. Gaby. Pues yo voy a ser algo más duro, porque viniendo de dar unas charlas en Angola, se me ocurrió la idea de analizar la leche, el zumo, Sí. analizar la leche, analizar el zumo, el Red Bull, la Coca-Cola, todo lo que bebían en Angola, ¿no? El CAS, todo esto. Acércate el micro a ver si este funciona. ¿No? Repeles la tecnología, ¿eh? Bueno, pues se me ocurrió analizar todos estos productos. Joder. Y resulta que el vino no es tan malo como alguno de esos productos. Y tiene menos conservantes que otros productos que bebemos a diario. A mí me parece una barbaridad que se demonice el alcohol, perdonad, porque si yo tengo 14 grados de alcohol o 16 grados de alcohol, pues tengo 25 de sulfuroso. Ya está. Entonces, ¿y es tan malo el alcohol? Perdón, en 2 copas. Claro, es malo cuando te bebes 600 copas. Es malo el alcohol comparado con el vodka, con el ron. Tú sales de juerga, como fui el otro día en Cantabria en una charla, joder, y se ponían a gin tonic, a vodka. Eso es lo normal, realmente no. Alcoholes mayores, pero algo que tenga etanol, un alcohol puro, un alcohol hecho de fruta, no me parece tan bárbaro. Siempre y cuando sea responsable. Mis hermanos en las botellas, decía antes que empezar esto, yo ser responsable a la hora de verlo. Y ahora lo ponemos todo. Entonces hay que ser un poco responsable. Hay que educar a la gente con lo que se está comiendo. Claro, te comes un donut, la estás cagando. Te comes algo que lleve glutamato monosódico, pues la estás cagando. Espartamo, la estás cagando. Y luego te tomas un vino que es puro, que es bueno, que es natural. Yo creo que no la estamos cagando, estamos educando mal a nuestra sociedad. Hay que educarlos a tomar cosas que sean buenas. Punto. Por cerrar este melón, muchas veces cuando pues vamos a cubrir determinados actos que vienen prescriptores, ¿no?, a decir a los bodegueros sobre todo y a la gente del sector, pues más o menos hacia dónde tienen que ir sus vinos para cumplir las expectativas de los clientes. Y siempre se dicen varios aspectos, como por ejemplo abrir a nuevas variedades, hacer vinos más bebibles, plantar en altura. Antes aquí dicen en Fuentenebro que solo plantaban 4 locos, ¿no? Y ahora todo el mundo se pega por plantar en esta zona, ¿no? Esa tendencia también hay que seguir, la de nuevas variedades, la de nuevas fórmulas, Alfonso. Bueno, a ver, yo pienso que es que la ribera es muy heterogénea. Yo estoy un poco en representación de bodegas pequeñas. No tiene nada que ver, yo trabajé en una bodega muy grande y no tiene nada que ver los objetivos comerciales y estratégicos de una bodega grande a una bodega pequeña. Lo mismo pasa con la uva. Ni toda la uva puede estar en altura con producciones muy justitas, pero una calidad muy alta, porque en el momento que al viticultor le quieran pagar la uva a lo que él considera que vale, si todos tuvieran que vender los vinos baratos no podrían hacerlo, ¿no? Yo creo que la ribera tiene que buscar ese equilibrio que quizás se ha descompensado ahora un poco con el tema de las plantaciones. No creo que haya un modelo único que todo el mundo, venga, ponernos lo de los burros para ir en el mismo sendero que los demás. Yo creo que cada uno tiene que tener claro quién es, el lugar que ocupa.
hay marcas que han logrado ser muy reconocidas en el mercado y que están muy demandadas. Eso genera generalmente un valor añadido superior para la bodega. Esa bodega, obviamente, tiene las bases para poder crecer y poder conseguir uva más seleccionada, más cara, etcétera, ¿no? Sí es cierto que a nivel enológico, aquí tenemos por lo menos dos enólogos, no sé el resto, pero no voy a ser yo quien lo discuta, ¿no? La uva en altura, hoy en día, pues lo que está diciendo, da unos resultados más equilibrados. Pero no rechacemos, antes en la anterior ponencia se decía que hay uva muy mal plantada en la ribera, y yo estoy de acuerdo, pero ni todo es blanco ni todo es negro. Hay que buscar un poco el equilibrio, y eso nos lo van a dar las ventas. Al final, si todo el mundo vende bien, va a haber justificación para cualquier tipo de elaboración y cualquier tipo de calidad de uva. ¿Hay burbuja en el mundo del vino? Yo creo que hay burbuja, un poquito de burbuja en la Ribera del Duero. Nos han venido unos años muy buenos, ha cogido mucho prestigio, creo que él es tremendamente joven todavía la denominación de origen, con lo cual tiene un recorrido, coincido con las conversaciones anteriores, tiene un recorrido muy largo, pero tenemos que tener claro cómo vamos a recorrer ese camino, ¿no? Y el tema de las plantaciones es importante controlarlas. Estoy de acuerdo con Tomás, prohibir plantaciones, es que prohibir todo lo que sea prohibir suena muy mal, pero vamos a ponernos en la mentalidad del inversor, del viticultor, de la bodega. Vamos a ser todos tan racionales, decir no vamos a plantar más. Al final hay que tomar ciertas medidas, pero bueno. César. Yo creo que, y repito un poco lo que he dicho antes, tenemos la máxima de pese a tener que adaptarnos a los cambios que vengan, de no perder jamás nuestra identidad, porque no podemos pretender que Ribera del Duero sea Burdeos, o sea Borgoña, o sea cualquier otra zona vitícola del mundo. Tenemos que ser fieles a nuestra identidad, a nuestro origen y sobre todo a nuestros pueblos y esa tipicidad que tenemos que transmitir en los vinos. Respecto a lo de plantar otras variedades, creo que hay variedades que pueden ser un buen acompañante para la que tenemos aquí, pero la reina de esta zona es la Tempranillo. Entonces no podemos perder la identidad además es el Tempranillo de Ribera del Duero. No podemos perder esa identidad y es algo que nos tiene que quedar muy claro a todos. Tampoco podemos... sé que hay modas, puede haber modas que son pasajeras, pero si nos fijásemos solo en las modas y perdiésemos el foco en ser quienes somos, a largo plazo estamos totalmente perdidos. Javier. Yo sobre plantar más variedades y demás, voy a lo de prescriptor y demás. Al prescriptor hay que hacerle pues caso. Pero caso, ¿no? Sí, dentro de lo que somos. Y también porque al final son casi requisitos, sobre todo para temas de exportación, ¿no? Al final te dan un empuje y un pasaporte, ¿eh? Pero yo aquí en Ribera yo no daría libertad para quitarle protagonismo a la Tempranillo. Sí es cierto que el tema de la legislación riojana pues tiene mucha más versatilidad, hay distintos productos y demás, pero la Tempranillo nos ha llevado hasta aquí, con el apoyo de otras variedades, con menor porcentaje. Yo no sería... El tema de la Syrah lleva en debate desde que entramos, ¿no? Desde que empecé hace 25 años, ¿no? Pienso que la Tempranillo nos ha llevado hasta aquí y no deberíamos quitarle protagonismo. Pepe. Pues yo coincido, ¿me oís bien? Este me lo quedo, ya, no sale de aquí. Bueno, yo soy un defensor de las variedades autóctonas, está claro, ¿eh? Es decir, las variedades mejorantes que se llamaban no han mejorado nada, ¿no? Fijaros en La Mancha. La Mancha se pasó de Arracaera a Irene hace 20 años a cambiar por Cabernet, Syrah, bla, 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 bla. Y después de esa reconversión de blanco a tinto, que ha costado miles de millones de euros de Europa, es para fusilar a los políticos, al amanecer. Ahora vuelven al blanco y ahora no hay manera de encontrar una hectárea de Irene viejo en La Mancha. ¿Me explico o no? Errores gravísimos, ¿no?
hay que defender las variedades autóctonas, ¿no? Está claro. Y el Cabernet está muy bien donde tiene que estar. Y nosotros tenemos un patrimonio vitícola impresionante aquí en España. Y creo que tenemos que conservarlo y potenciarlo. Y en la Ribera, estoy contigo, es el Tempranillo. Bueno, yo lo conocía como tinto del país, tinto fino, ¿no? Eso el Tempranillo es un invento más moderno, ¿eh? Aquí toda la vida se ha llamado tinto del país. Juan. ¿Se me oye? Sí. Ya. Sí, yo sobre eso, innovar o la tradición, yo me acuerdo de unas palabras de Jorge Pardo, que era el flautista de Paco y Lucía. Y él decía que la tradición es la innovación olvidada. O sea, porque al final, y él lo mencionaba porque cuando empezó Camarón, ahora Camarón parece la tradición, pero cuando Camarón empezó se le criticaba muchísimo porque decía que rompía con lo... O sea, que al final siempre yo creo que hay que innovar, hay que mejorar, que no significa olvidarse de lo que eres, pero siempre hay que buscar cómo hacer las cosas mejor y al final el mercado te dice lo que funciona y lo que no. Y yo creo que todos los locos que buscan variedades nuevas, bienvenidas sean, porque puedes ver pues cuáles pueden funcionar en determinado territorio, porque al final todo es variable. Si lo vemos ahora, pues querremos cerrarlo, pero si lo vemos en el muy largo plazo, al final todo ha cambiado mucho y todo cambiará mucho. Así que siempre hay que ir innovando. Gaby. Llevamos 4.500 años elaborando uvas o fermentando uvas, ahí está Pintia, ¿no? Y 1.000 años de evolución dentro de la tinta del país de la Tempranillo, ¿no? Ahí me parece que es la uva reina, es a la que debemos de querer, aunque hagamos alguna mezclilla, pero que sean menores, porque es la Tempranillo, la temprana, la que mejor se acopla al terreno. Llevamos 1.000 años de evolución de esta uva. En cuanto a las tierras, no va a dar una misma uva, un mismo vino, el que esté en Fuentenebro que el que esté en Fonpedraza o en Peñafiel. O sea que vamos a tener una diversidad de sabores y aromas dentro del mismo cerco geográfico. Por lo tanto, nos va a venir de PM. Y tercero, es mejor no hablar de los gurús de los vinos, porque yo creo que se mueven más por dinero que por realidades. Entonces, a mí me revienta cuando te juntas con algún gurú de estos fuertes y te está vinculando a procesos de elaboración o a vinos que realmente no son buenos, pero que sí que generan economía en sus bolsillos. Entonces, a mí, bueno, cuando yo voy por ahí a dar charlas, intento ser lo más respetuoso que se puede ser dentro de los ambientes de las denominaciones que explicas, ¿no? Porque yo explico prácticamente todas las denominaciones de España, ¿no? Y entonces tenemos que tener claro que en España se hacen los mejores vinos del mundo por su condición, por su espacio, por donde está situado, y que Ribera del Duero, por su cerco montañoso, tiene unos espacios para hacer vino que son únicos en el mundo. Nadie nos va a superar. Entonces tenemos que luchar por estas denominaciones de origen que tiene Castilla y León y por esta denominación de origen que tenemos aquí, que yo creo que es una de las mejores, sin duda, del mundo. Y si no, probar vinos de fuera y analizar vinos de fuera. Y veréis la cantidad de cosas que llevan los vinos de fuera comparados con los nuestros, que son los más sanos que hay ahora mismo en el mundo. Me dicen que ya estamos fuera de tiempo, pero ¿alguna pregunta del público? ¿Alguna matización, algún ruego? ¿Nada? ¿Todo claro? Pues nada, aquí dejamos esta segunda mesa redonda. Pepe, sí. Yo solo quería decir una cosa. Estamos en tiempos de crisis, ¿no? Dicen, ¿no? Yo llevo 45 años de profesión. Siempre hemos estado en crisis, siempre. Eran diferentes, o sea que optimismo. Pues con ese gran mensaje de optimismo que nos lanza Pepe, dejamos esta segunda mesa redonda. Muchas gracias a los 6 por acompañarnos en esta cita. Y ahora va a llegar la tercera mesa que va a moderar Nacho Rincón y vamos a hablar de esa relación entre viticultores y bodegueros. Muchas gracias, Susana. Un aplauso para esta mesa, por favor.